Parámetros con valores por defecto. Vamos a ver que en C++ se permite indicar valores por defecto para algunos o todos los parámetros formales. Cuando llamamos a una función y no especificamos en la llamada el mismo número de parámetros reales como parámetros formales aparecen en la cabecera de la función, si en la definición de la función aparecen parámetros formales con valores por defecto, estos valores, los valores por defecto, son los que asumen los parámetros formales que no tienen correspondencia en la llamada con los parámetros reales. En cambio, si no aparecen parámetros formales con valores por defecto, el compilador generará un error, porque ya sabemos que la correspondencia se hace uno a uno entre los parámetros reales y los parámetros formales y deben coincidir en número. Recomendamos el uso de parámetros con valores por defecto cuando hay valores que se utilizan con mucha frecuencia y quiere evitarse tener que escribirlos constantemente en la llamada. Estos parámetros o estos valores por defecto se especifican en la definición de la función. Se distinguen de otros parámetros en que se escribe explícitamente el valor que se le asigna por defecto. Estos parámetros se escriben los últimos en la lista de parámetros formales, siempre a la derecha de los parámetros que no tienen valores por defecto. Todos tienen que estar agrupados. El valor especificado por defecto puede ser una constante global, una variable global e incluso una llamada a una función que devuelva un valor, por supuesto. En este ejemplo vemos una función f1 que no tiene parámetros por defecto. Observamos que los tres parámetros formales son enteros y no tienen ningún valor por defecto. Por lo tanto, esta función puede ser llamada únicamente explicitando los tres valores que se van a copiar en los parámetros formales a, b y c. Por lo tanto, la única llamada posible es con tres valores. Aquí vemos, por ejemplo, en esta primera llamada es correcta, el valor 5 se copiaría en A, el valor 10 se copiaría en B y el valor 15 se copiaría en C. Cualquiera de las otras llamadas sería errónea porque el número de parámetros reales, 2, 1 o ninguno, no se corresponde con la lista esperada de parámetros que aparecen en la cabecera de la función. En este caso, puede observar que de los tres parámetros formales A, B y C, dos de ellos tienen valores por defecto. Siempre aparecen a la derecha, al final de la lista de parámetros formales. Y como puede ver, están todos juntos, en el sentido de que no hay ningún parámetro sin valores por defecto entre ellos. En este caso, es posible, por supuesto, realizar la llamada con tres valores, con tres parámetros reales, de forma que la correspondencia se hace de izquierda a derecha. A vale 5, B vale 10, C vale 15. Pero también se puede llamar a esta función con dos parámetros. De esta manera, el primero, 5, se asigna a A, el valor 10 se asigna a B, sustituyendo o no utilizando el valor por defecto, y como ya no hay más valores en la llamada, el tercer parámetro formal, C, tomará el valor que tiene por defecto, 500. En esta llamada solo se explicita un valor, por lo tanto el 5 será el valor que se copie en el parámetro A, el único que es obligatorio, y tanto B como C tomarán los valores por defecto 100 y 500. Finalmente, esta llamada estamos viendo que debe ser errónea porque obligatoriamente al menos hay que explicitar el valor del primer parámetro formal. En este caso, al tener los tres parámetros con valores por defecto, se puede hacer las mismas llamadas que hicimos anteriormente con 3, con 2 o con un parámetro, pero también se permite la llamada sin parámetros. Y en ese caso, es el que vemos aquí abajo, los tres parámetros formales A, B y C tomarán los valores por defecto. Aquí presentamos una implementación de la función potencia, de forma que calcula base elevado a exponente, y observe que hemos dejado el segundo argumento con valor por defecto a 2.
La idea es que el usuario podría ejecutar o llamar a la función, como puede ver aquí, simplemente especificando o llamando a potencia con el valor 5. Bueno, en realidad esta es la llamada. La idea sería que cuando se llama a la función explicitando únicamente un parámetro real, la función se ejecutaría tomando el valor de base 5 y el valor de exponente, el valor por defecto, que es 2. ¿Por qué 2? Porque habitualmente o cuando queremos calcular potencias, calcular cuadrados es lo más habitual. Por lo tanto, dejamos por defecto el valor del exponente, haciendo, repito, que cuando llamemos a la función potencia con un solo valor se calcule 5 al cuadrado. Si queremos otro valor de exponente, lo único que tenemos que hacer, como puede ver, es explicitar tanto la base como el exponente. En este caso, el 4 se copiaría en base y el 3 se copiaría en exponente. Por lo tanto, calcularíamos 4 al cubo. Puede ver que el uso de los parámetros con valores por defecto es un mecanismo muy interesante y evita tener que escribir distintas versiones de una misma función. Esto es lo que acabo de comentar, distintas versiones de una misma función, es lo que se conoce como sobrecarga de funciones. Vamos a verlo con detalle. Las funciones se diferencian entre sí por su nombre, pero C++ permite utilizar funciones sobrecargadas. Son aquellas que tienen el mismo nombre, pero se diferencian en los tipos y o número y o orden de los parámetros formales. Por lo tanto, podemos tener varias funciones con el mismo nombre. Eso no quiere decir que sea la misma función, simplemente que tienen el mismo nombre. En cualquier caso, para distinguir, el compilador necesita saber qué versión es la que debe aplicar, pues para decidir cuál de todas las versiones es la que se utilizará, se decide de acuerdo con unos criterios establecidos y el orden de prioridad que se sigue es el que aparece en esta lista. En primer lugar, debe existir una concordancia exacta entre los argumentos, el número y el tipo. Si existe esa correspondencia, no se sigue investigando entre todas las versiones sobrecargadas y se escoge la que mejor se ajuste, que es exactamente la que acabamos de decir. Bien, a continuación se estudia la concordancia después de realizar las promociones sencillas. Por ejemplo, de los tipos asimilables a enteros hacia enteros y de los tipos del tipo float a doble. A continuación, la siguiente orden de prioridad es estudiar la concordancia después de realizar las conversiones de los tipos propios del compilador. Por ejemplo, de entero a doble, de doble a long, doble y de cualquier puntero a puntero a void. A continuación, se estudia la concordancia después de realizar conversiones definidas por el usuario, con las conversiones de tipo static o dynamic cast, y finalmente la concordancia usando los puntos suspensivos en funciones con número variable de parámetros. En cualquier caso, más allá de los dos primeros casos, será difícil, ¿vale? Intentar forzar la sobrecarga de funciones. Habitualmente en los pasos 1 y 2 quedará resuelta el problema de decidir qué versión es la que se debe tomar. Bien, por lo tanto es el compilador el que determina qué versión realizar. Ese proceso se llama resolución de sobrecarga. Se define la firma de una función como el conjunto de su nombre y la lista ordenada de los tipos de parámetros formales, evitando, no interviene el modificador const ni las referencias. Así pues, cada función tiene asociada una firma y la firma es la que se utiliza para decidir qué función es la que se aplica. Eso significa que no se pueden sobrecargar funciones que tengan la misma firma. Así pues, dos funciones que se diferencian en el tipo devuelto no interviene en la firma, no pueden convivir, porque la sobrecarga el compilador no puede decidir cuál de ellas es la que debe aplicar. Veamos un ejemplo. Dos funciones
F1 y F2, con dos sobrecargas cada una. Observe que la función F1 recibe un entero por un lado y un doble por otro lado. La función F2 recibe dos enteros por un lado y dos dobles por otro lado. Por lo tanto, tenemos cuatro funciones realmente, aunque por parejas tienen el mismo nombre. La función lo que va a hacer es mostrar cuál es el tipo del parámetro formal recibido para que se tenga constancia qué versión es la que se ha utilizado. Aquí tenemos una función main con distintas llamadas a F1 y F2. Aquí vemos un resumen, las declaraciones de las funciones anteriores, y en la derecha vemos el resultado que se obtiene al ejecutar el programa. Vamos a verlo con detalle. En el primer caso llamamos a F1 pasándole 3.4. 3.4 es un literal de tipo doble, por lo tanto, entre las dos versiones de F1, el compilador elige la segunda versión y, como vemos, muestra efectivamente que se ha elegido la versión cuyo parámetro formal es un doble. En el segundo caso estamos haciendo una conversión explícita indicando que vamos a convertir el valor 3 a doble y llamamos a F1, por lo tanto se elige la misma versión. En el tercer caso hacemos el proceso contrario realmente. De un literal de tipo doble realizamos una conversión forzada a entero y llamamos a F1, por lo tanto la versión escogida por el compilador será la primera. En el siguiente caso tenemos un caso trivial, igual que teníamos en el primero, porque el argumento es entero y por lo tanto se escoge la primera versión. Observe que hasta el momento no hay ningún problema de discrepancia o no hay ninguna duda acerca de qué versión escoger. Ahora vamos a llamar a la función F2. En la primera llamada observe que estamos indicándole dos literales enteros, por lo tanto no hay duda de que esta debería ser la versión escogida. Evidentemente también se podía haber escogido, si no existiera la que se escoge, se podía haber tomado la segunda. No obstante, observe que la correspondencia directa es la que se escoge entero y entero y se suministra entero y entero, evidentemente se escoge esta versión. Si no existiera esta versión, entonces la llamada a F2 con dos literales enteros sería asumida por esta versión, porque es posible convertir un entero a doble y el segundo entero también a doble. Pero, repito, al ser esta correspondencia más exacta, directa, es la que se escoge. En el siguiente caso tenemos dos valores dobles, una función F2 que espera dos valores dobles, pues no hay más que hablar. Y en el último caso tenemos un valor doble al que se le proporcionan, tenemos una llamada con dos valores dobles, donde el segundo es una promoción del valor 5 a 5.0 y por lo tanto está claro que es la segunda versión la que se escoge. Bien, hemos dejado comentadas dos llamadas que, como puede ver, son peligrosas. Bueno, realmente provocan un error en tiempo de ejecución porque las conversiones son ambiguas. Así pues, aquí lo está viendo, entero doble, doble entero. ¿Qué se hace? ¿Se convierten los dos valores a enteros o se convierten los dos valores a dobles? El compilador no sabe qué hacer y por lo tanto provoca un error en tiempo de compilación. Y en este ejemplo final recordamos que hemos utilizado la sobrecarga de funciones en clases y aquí tiene un ejemplo rápido. 4 clases a las que se puede añadir un método dibujar. En este caso son funciones. Recuerde, estamos avisando, deberían ser métodos. Estamos utilizando funciones simplemente para ilustrar el tema que nos ocupa, sabiendo que esto no lo debería hacer. La función dibujar, como puede ver, tienen el mismo nombre, el mismo tipo y reciben datos de distinto tipo. Por lo tanto, a la hora de llamar a la función dibujar, dependiendo de cuál sea el tipo del argumento, se escoge efectivamente el método adecuado sobre la clase, el método adecuado. Recuerde que en cualquier caso, cuando usted lo programe y lo haga correctamente, deberá hacerlo de esta forma. No podrá existir una función dibujar, sino que dibujar será un método propio de cada clase. En cualquier caso, sirva de ejemplo como función sobrecargada.